Hola, soy Sharon Maguer, trabajo en Microsoft y soy Senior User Experience Researcher para el equipo de Windows Cloud Experiences. Y mi nombre es Manuel Osorio y esto es Design Founders, conversaciones que necesitas escuchar dos veces. Shari, muchas gracias por permitirnos este espacio de tiempo. Y para iniciar, quiero que hablemos un poco sobre, tú has venido liderando una agenda estratégica en términos de investigación de experiencia de usuario para Windows. ¿Cómo haces tú para alinear esas prioridades de la investigación de experiencia de usuario con los objetivos del negocio? Claro, gracias a ti, Manu, por invitarme a ser parte de este podcast el día de hoy. Mi especialización es en la parte de Windows Cloud, no específicamente en Windows, sino en Windows Cloud Experiences, que son como los servicios de Windows. em, que ofrecemos para tener Windows desde cualquier otro device de donde tú estés. Entonces, siempre vas a tener acceso a una computadora de Windows desde donde estés, en pocas palabras, pero retomando tu pregunta acerca de cómo he logrado alinear prioridades de investigación con los objetivos del negocio a lo largo de este tiempo. Creo que una de las cosas importantes que se debe de hacer siempre es tratar de entender muy bien cuáles son los objetivos, primero que nada. Eso es muy, muy importante, sobre todo si queremos lograr que la investigación que vamos a hacer tenga impacto dentro de nuestro producto, dentro de nuestra empresa u organización. Em, es sumamente importante entender eso y que todas nuestras preguntas de investigación estén alineadas a ese objetivo. Em, ¿Cómo se logra esto? Se logra con conversaciones, o sea, teniendo conversaciones con nuestros partners o stakeholders dentro del equipo. Son conversaciones que se deben de tener con el equipo de diseño, con el equipo de product managers, con el equipo de marketing, incluso con el equipo de ingeniería. Nosotros nos regimos por una agenda que siempre está liderada más que nada por el equipo de producto. Entonces, es sumamente importante que siempre estemos alineados con las prioridades de ellos y eso es lo que realmente marca cuáles son los goals o los objetivos del negocio dentro de este producto. Dentro, dentro de estas definiciones de negocio, de objetivos de negocio asociados a investigación, quisiera saber, ¿haces alguna medición con respecto tal vez al impacto de esas acciones de investigación en términos tal vez de retorno de ROI? Es una excelente pregunta. Sí, por lo general, el, em, el equipo de marketing para cuando nosotros ya estamos a punto de empezar a trabajar con la parte de investigación de usuario, con business, como investigación estratégica, siempre ellos por lo general ya han realizado algún tipo de estudio donde se menciona este tipo de feature o este tipo de producto o parte nueva del servicio va a, va a tener un retorno de inversión de tanto dentro de tantos años, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho también a decidir como researcher o como investigador en qué enfocar nuestra energía y en qué cosas tal vez no enfocar nuestra energía, porque también muchas veces lo que pasa es que somos muy poquitos investigadores dentro del equipo y son muchos diseñadores y muchos más product managers y muchos más desarrolladores. Y es como somos este recurso súper limitado que tienen los equipos y que todo el mundo quiere trabajar con nosotros, pero no todo el mundo tiene el beneficio de tener nuestra energía. Entonces, sí es sumamente importante que nosotros tengamos súper claro cuál es ese retorno de inversión y también qué tanto eso se alinea con las prioridades en este caso de Microsoft, como lo que es seguridad, como lo que es inteligencia artificial, como lo que es
otro tipo de el cloud experiences también, este, ver qué tanto se va a alinear con todo eso y cómo nosotros entregamos nuestra energía a ese tipo de proyectos. Con esto que mencionaste de la energía y me surge la pregunta de pronto con la capacidad instalada, es decir, dijiste que son pocos, tal vez investigadores para la magnitud de los equipos, y me gustaría un poco entender si puedes contarnos cómo es esa composición de esas células, ojo, desconociendo cómo trabajan células, squad, tribus, pero más o menos cómo es ese grupo de personas en un equipo. Claro, sí. Este, Dentro de este producto, lo que tenemos es el equipo de Product Management, que es un grupo bastante grande. Son 3 grupos, principales, de PMs, que cada uno se enfoca a diferentes cosas. Como nuestro producto tiene, una parte que es muy técnica y que está enfocada a los administradores de tecnología o IT admins. Hay un equipo de PMs que está dedicado solamente a eso. Luego hay otro equipo que está dedicado a la experiencia del usuario final o la persona que usa dentro de la empresa dentro de las empresas de nuestros clientes, el producto. Y hay otro equipo que se enfoca en business growth, que es como el crecimiento del negocio. Em, para mapear un poco cómo están los equipos de diseño y de research asociados con estos 3 equipos. Hay cierto grupo de diseñadores que son alrededor de 4 diseñadores que están enfocados en la experiencia de administradores, un otro equipo, de aproximadamente otros 3 o 4 diseñadores que también está enfocado en el área de la experiencia del usuario final. Y en la parte de crecimiento del producto o de business growth, crecimiento de negocio, no hay realmente como un diseñador asignado, pero tenemos investigadores. Yo soy la investigadora de esa parte de business growth o de crecimiento de producto, y dentro de las otras áreas tenemos 2 investigadores en la parte de administración y una investigadora en la parte de experiencia de usuario final. Dentro, bueno, en el contexto de las startups o las compañías que son pequeñas o que están apenas naciendo, digamos que existe esa figura de ese UX One Team, que es como Ujú. el nombre orquesta, pero tal vez en compañías como la que tú te encuentras, que son estas big company muy robustas, me surge la pregunta, porque muchas veces me la hacen llegar a mí, y es, ¿tú eres un rol especialista en una vertical del research, como quien dice investigadora cualitativa o investigadora cuantitativa, o tú eres un perfil un poco más generalista? Soy un poco más generalista en ese aspecto porque yo veo, mi approach es más mixed methods, que es como una mezcla entre cualitativa y cuantitativa. Sí. Pero, ¿y existen en Microsoft perfiles por vertical? ¿Alguien, un investigador muy cualitativo y cuantitativo también? ¿O no? Sí, sí, sí los hay. Sobre todo los cuantitativos muchas veces están más dentro del área de data science. Em, sí, pero sí llega a haber, como alguien que sea muy específico cualitativo o alguien que sea muy específico cuantitativo. Sin embargo, creo que en todo lo que va de mi experiencia, eh, es raro encontrarte a alguien que sea 100% nada más cuantitativo. De hecho, en mi equipo de research, de investigación, como yo soy parte de un equipo de investigación un poquito más grande, o sea, las 4 personas que mencioné ahorita, somos un mini equipo, pero somos parte de una organización de research más grande. Hay solamente una persona que es 100% cuantitativa y él tiene background de data science, pero sí, él es UX, quantitative UX research 100%. Ujú. Dentro de la investigación, normalmente digamos que uno empieza a partir de la definición de hipótesis o estas suposiciones. ¿Cómo haces?
¿Cómo haces tú o tu equipo cuando surgen tal vez muchos casos de uso, muchos escenarios, muchas hipótesis de las cuales uno puede jalar del hilo, como quien dice? ¿Bajo qué premisas priorizas? ¿Por dónde, qué camino tomar? Sí, sí, claro. Y esto volvemos a la pregunta inicial porque es súper importante tener súper claros los objetivos que queremos lograr, los objetivos del negocio. Entonces, muchas veces eso es lo que nos ayuda mucho a priorizar, o sea, para dónde ir, en qué nos debemos enfocar en ese momento. Este, También trabajamos mucho en el aspecto de cuál es nuestro North Star y hacia dónde vamos en un futuro, cuáles son los horizontes que siguen dentro de nuestro roadmap. Entonces, muchas veces también nos ayuda mucho a priorizar en qué debemos de enfocar nuestra energía, en qué hipótesis debemos de trabajar, em, y tratar de identificar cuáles son esas áreas de oportunidad o esas preguntas que están surgiendo o hipótesis que son ruido versus lo que son realmente señales que tenemos que seguir y jalar del hilo para investigar más. Ujú. Mencionaste una palabra clave que es la North Star Metric. Eh, ¿Ustedes persiguen esa North Star Metric basada en que en un año fiscal, es decir, en 12 meses, o hay una North Star Metric por Q? ¿Cómo funciona ahí esa consecución de esas victorias en un roadmap? Sí, yo no lo llamaría como métrica en sí, más bien lo llamaría más como el objetivo de a dónde queremos llegar. Y puede estar relacionada con muchas métricas distintas. Este, entonces, es más acerca de cuáles son las estrategias que vamos a poner en práctica para llegar a ese North Star en cierto periodo. Em, Cada año fiscal hay un objetivo, entonces cada año fiscal tenemos que llegar a ese objetivo de cierta manera. Em, si te soy muy honesta, no estoy muy segura acerca de en cuanto a sales, o sea, en cuanto a ventas, cuál es el objetivo, sino más bien en cuanto a qué es lo que tenemos que entregar, eso es lo que a nosotros nos llega más que nada, o sea, cuál es, cuál es esa experiencia a la que tenemos que llegar dentro de este año fiscal. em, es lo que nosotros vemos. Y dentro de eso, sí puede haber algunas métricas que nosotros como equipo de research o de investigación hayamos definido previamente, como por ejemplo, ahorita estamos trabajando en cuanto a simplificar las experiencias de los administradores del área de los IT admins. Este, y ese es nuestro objetivo para este año fiscal que viene, como cómo logramos que logremos estar dentro de un rango de métricas sanas para la simplificación de esas experiencias. El tema de métricas o la arquitectura de métricas, pues tiene muchas ramificaciones y hay un sinfín de métricas que uno puede evaluar, pero ¿cuáles son esas tal vez más relevantes? Sé que cambian, ojo, pero de pronto esas que de pronto todos a nivel general siempre deberíamos velar por cuidar dentro de la investigación. ¿Qué métricas son importantes? Sí, dentro de la investigación de usuario, o sea, depende mucho de, como dices tú, del tipo de producto que tengas. Dentro de nuestra área, que es como un área muy enterprise, diría yo, el customer satisfaction es una de las grandes métricas que tomamos en cuenta, pero también, por ejemplo, métricas que tienen que ver con usabilidad, todas las que vienen dentro nuestro, de nuestro, ay, ¿cómo se llama? System Usability Scale. em, o sus son unas de las métricas que también nos regimos mucho, el tiempo que les toman hacer una tarea, el número de, tal vez
¿cómo se llama? De dejar una tarea a Aban- mediación ok, o tasa drop de off. abandono. Ajá, la tasa de abandono, exactamente. Perdona, es que para mí todas esas son cosas que yo me sé en inglés, pero en español no tanto. No te preocupes, aquí se Estoy vale en tratando de Spanglish. hacerlo lo más Spanish, o sea, hablar más en español que meter Spanglish, pero de repente se va. Sí, la tasa de abandono, exactamente. Em, todo ese tipo de cosas son importantes y creo que vale la pena como tratar de entender si aplican para tu producto, porque muchas veces no aplican. Y, por ejemplo, a mí el año pasado tuve un proyecto bastante grande que era definir métricas para ambos lados, tanto para la parte de administración como para la parte de el usuario final. Y las métricas son completamente diferentes. Había métricas que realmente no hacen sentido para el usuario final porque nuestro producto es un producto muy enterprise. Entonces, había personas que decían, no, es que deberíamos de tener una métrica alrededor de qué tanto se usa el producto. Y yo era de que no, o sea, ¿para qué queremos una métrica de qué tanto se usa el producto si realmente sabemos que ellos van a usar el producto porque la empresa se los impone? No necesitan ellos, no necesitamos nosotros ese tipo de métrica. Nosotros lo que necesitamos son otro tipo de métricas que nos hablen más de qué es lo que necesita el usuario final, más que saber qué tanto se usa o qué tanto no se usa la aplicación. Al final de cuentas la tienen que usar porque la tienen que usar. Claro. Y dentro de estas métricas, pues hay una parte relevante que es la captura de la métrica, la captura Ujú. del dato. Ahí más o menos, ¿qué usan ustedes para capturar esos datos? Sí, depende, o sea, hay algunos, usamos telemetry, dependiendo del tipo de métrica, si es una métrica que se puede medir por medio de telemetría, usamos telemetry, pero otro tipo de formas es por medio de Sorbis que salen de manera aleatoria en el producto, cada cierto tiempo, tratando de cuidar mucho que no sean disruptivas también para el para el flujo de trabajo del usuario, etcétera. Ujú. Como design research, o bueno, en general, muchos diseñadores de investigación tienen muchas herramientas, es decir, tenemos un kit de herramientas amplio al servicio de lo que haya que resolver. Pero me surge la pregunta porque muchas veces está esta curiosidad de qué usarán en Microsoft como herramientas ultra secretas. Es decir, realmente, ¿qué haces en tu día a día? ¿Cuáles son esas herramientas de investigación? Pues ahora sí hay algunas herramientas ultra secretas Ah, ok. con toda esta parte del de AI, Artificial Intelligence o de inteligencia artificial. No, pero eh, creo que algunas de las que usamos, no sé si has escuchado de Discout, Ok. ah, que es para hacer como diary studies, o sea, como estudios de diario. Esa la usamos bastante, también se usa mucho como para hacer entrevistas. La otra que usamos es mucho usertesting.com para usability studies. Em, y dentro de la parte de análisis cualitativo, ahorita estamos probando algunas internas, ¿cómo se dice? Algunas herramientas internas que nos ayudan a analizar datos cualitativos con la ayuda de la inteligencia artificial. Ujú. Y más allá de pronto de herramientas, de algún software, de pronto a métodos, algún método o lo que uno aprende académicamente, o qué métodos usas tú y tu equipo de investigación. Sí, hay mucho uso de métodos cualitativos, como ya sean entrevistas con usuarios, también muchas veces usamos focus groups, sobre todo cuando son cosas que queremos como analizar, como que hacer, hacerlo rápido y de manera como escalable, o sea, como muchos usuarios o muchas, participantes. También la parte de los diarios, diary studies, la parte de métricas también por medio de Sorbis, es otra. Y
Obviamente los usability studies, benchmarks también, benchmark studies, que sé que benchmarks a veces es un poco controversial porque hay personas que se imaginan cierta cosa de un benchmark, pero realmente nosotros lo manejamos como un estudio largo de usabilidad, en Ok. donde el usuario está en un ambiente 100% similar a lo que él usaría en la vida real. Y, o sea, es como un live environment. Y tienen que completar ciertas tareas en cierto tiempo y nosotros tenemos que ver si realmente son capaces de completar las tareas y luego tienen que responder una encuesta, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como que nuestra forma de hacer benchmark, no tanto haciendo benchmark de competidores o cosas así. Ya. Mm. Ok. Vale, sí, estuvo bien la aclaración. Porque la otra pregunta que quiero formularte ahorita y es, tal vez en contextos globales, no sé, quiero preguntarte primero, a ver si la pregunta tiene relevancia y es, ¿has Ujú. ejecutado investigaciones multiculturales? Es decir, no solamente en un país, sino en muchos países. Sí, Ok. sobre todo porque muchos de nuestros clientes son parte de la Unión Europea, son parte de Estados Unidos, de Canadá, incluso de Japón, Australia. Ujú. Entonces, bajo esos contextos en los que están inmersos los usuarios, ¿cómo haces justamente para esa, no sé, no sé si valga la pena, que sea homogénea la captura del dato, es decir, tantas culturas, tanta divergencia en la muestra, afecta en algo o qué desafíos presentas de pronto tal vez en recolectar información de tantos contextos? Sí, depende mucho de tu pregunta de investigación. Porque hay preguntas de investigación que se pueden ver bastante afectadas según la cultura, según el tipo de percepción que tengamos de Microsoft dentro de esa cultura o de ese país. Entonces, depende mucho de ese tipo esa pregunta de investigación que tengamos. Hay preguntas de investigación que no se van a ver tan afectadas al respecto, pero hay otras que sí, sobre todo cosas que son controversiales, como la parte de la inteligencia artificial o cosas que tienen que ver con privacidad o manejo de datos de los usuarios. Puede que la muestra esté dando cierto tipo de insights que a lo mejor no valen para todos los clientes que tenemos, ¿no? Entonces, ahí sí, sí es importante, am, al momento de presentar datos, hacer la aclaración de qué tipo de clientes se usaron para este tipo de investigación y cómo ese tipo de mentalidad o de ideas que tienen dentro de esas culturas o de esos países pueden llegar a influenciar la forma de pensar o más bien pueden llegar a influenciar los resultados de la investigación. Em, sí es importante que, al menos en el equipo en el que yo estoy, en el producto en el que yo estoy, sí es bastante importante mantener como un balance en cuanto a clientes que son de Europa, clientes que son de Asia y de Oceanía versus los clientes que son de todo el continente americano, Ujú. porque sí puede llegar a variar la muestra, eh, pero también al mismo tiempo no podemos excluir porque o sea, dentro de todo el mundo tenemos usuarios y tenemos también clientes. Entonces sí es bastante importante considerarlo. La siguiente pregunta también es una pregunta muy curiosa porque digamos que dentro de la teoría, cuando uno se forma académicamente en investigación, pues siempre está la pregunta de el tamaño de la muestra. ¿Cómo es una muestra significativa? Se me olvidó, estadísticamente significativa. ¿Cuántas personas debo investigar? Ujú. Me gustaría entender desde tu experiencia cuánto ha sido tal vez ese tamaño de esa muestra de una investigación la más extensa o en cantidad de personas que hayas ejecutado. Sí, yo diría que sobre todo cuando son muestras cuantitativas, la más grande han sido como alrededor de 120 responses de un survey. Pero si hablamos de algo cualitativo, lo más grande han sido como alrededor de 25 participantes
dentro de entrevistas o para una cosa que sí voy a hacer bien clara es que, por ejemplo, una cosa es una entrevista y que sí, muchas veces sí ocupamos más de 10 participantes. En este caso, te estoy diciendo, fueron como 25 participantes para realmente encontrar patrones de temas o de insights que nos puedan dar más información. Pero, por ejemplo, si estás hablando de un usability test, muchas veces, o sea, está más que comprobado que con 7 participantes es suficiente para encontrar problemas dentro de tu producto. Ujú. Perfecto. Gracias por esa aclaración. Ahora, digamos que siguiendo este escenario hipotético, hacemos recolección de producción de información, recolectamos la muestra, la masticamos, la digerimos, la procesamos. Luego hay que hacer esta devolución tal vez o presentación a los stakeholders. ¿Cuáles podrían ser esas buenas prácticas o consejos que podrías transmitirnos de cómo traducir tal vez un proceso de investigación que puede ser denso, difuso, a un stakeholder no técnico que no sea conocedor? ¿Cómo lo traduzco esa información? Sí, 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 sí. Este, creo que primero que nada es hacer la información masticable, porque muchas veces uno de los errores que más veo de las de los investigadores que van empezando en esta área, es que quieren poner todo en una diapositiva o o sea, o en una presentación más bien, o sea, quieren poner todo, 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 y es súper cansado para las stakeholders o para los partners de entender. Entonces, tenemos que digerir la información lo más posible para que la puedan realmente consumir. Uno que viene de academia, pues quieres poner todo así como lo hacías dentro de tu maestría o dentro de tu licenciatura, pero a veces es imposible y realmente es uno de los más grandes retos que uno se enfrenta cuando entra por primera vez a este tipo de empresas, ¿no? Realmente hacer la información masticable y de digerirla de manera que las personas realmente la vayan a entender y la vayan a no es nada más consumirla, es entenderla y luego aplicarla. Ujú. Entonces, eso es súper, súper importante, o sea, cómo lo digerimos para que ellos lo puedan hacer. La otra cosa es crear empatía, crear una historia alrededor de lo que estás presentando. No se trata nada más de llegar y presentar datos, se trata de realmente darle vida a esos datos con una historia, con, al final de cuentas, estamos contando la vida de usuarios y hay que tratar esos datos con empatía, hay que traer esa empatía a la mesa y porque al final de cuentas eso es lo que hace que el producto se mueva, que realmente lo que estamos nosotros proyectando con nuestras recomendaciones se lleven a cabo dentro del producto y que sean parte del roadmap del producto para mejorarlo. Y justamente con lo que cerraste, me gustaría abrir la siguiente pregunta y es, ¿cómo podríamos nosotros, qué consejos podrías transmitirnos de cómo hacemos para que ese discurso, esa investigación, esas historias, más allá de que se queden en una historia, movilicen la organización? Es decir, ¿cómo tocamos, por así decirlo, la llaga o la herida de los stakeholders para que no se quede en un cajón? Y gracias por la investigación, muy buena, ahí la guardamos. No, ¿qué habría que hacer para que se mueva y se incorpore en el negocio? Claro, claro. Fíjate que una cosa bien interesante que me gusta de esta pregunta es que am, a mí me gusta a veces ser la mala. Me gusta a veces ser la mala de los equipos y traer ese tipo de insights o de recomendaciones que realmente hacen que las cosas se muevan. ¿Por qué? Porque a veces em, mucha gente o muchos investigadores se quedan con con la espinita de que es que esto no es lo que quería escuchar el equipo.
¿sabes? Y es que esto no es lo que los diseñadores estaban esperando escuchar y me da miedo presentarlo. Y yo lo único que les diría es, esa información es oro y esa información es lo que va a hacer que el equipo se mueva, que el producto saque a relucir lo que realmente, la calidad que realmente necesita. Entonces, volviendo a tu pregunta, em, una de las formas en las que a mí me gusta mucho, como dices, tocar la herida, es creando videos para mis stakeholders o para mis partners, creando videos que traigan realmente la esencia de lo que el usuario está sintiendo al momento de contarnos su historia, al momento de utilizar nuestro producto. Los videos son una maravilla y realmente son cosas que a veces llegan hasta niveles muy, muy arriba dentro de la organización. Este, sobre todo, eh, hacen que la gente de arriba le ponga presión al equipo de producto y al equipo de diseño para que se muevan y hagan cambios de que realmente van a generar calidad dentro del producto. Me gustaría si puedes ilustrarnos un poco, porque me dices videos, pero me imagino que videos que infográficos con ilustraciones o videos de personas reales. Oh, sí, no, videos de personas reales. Siempre que, dando un poco más de contexto, siempre que hacemos entrevistas o siempre que hacemos estudios de usabilidad, grabamos las sesiones. Entonces, todo eso es material que a nosotros nos ayuda para generar nuestras entregas finales al momento de presentar los datos y de presentar la información que coleccionamos. Entonces, yo me refiero a ese tipo de videos, videos donde se ve a la gente hablando, se ve a la gente expresando sus puntos de dolor, expresando qué les parece, qué no les parece del producto. Eso es sumamente valioso y es algo que realmente ayuda a generar mucha empatía dentro de los equipos. Desconociendo un poco la dinámica de tu día a día y de cómo funciona y opera Microsoft en su roadmap, no sé si funcionan con sprint de 2 semanas, no lo sé, pero la pregunta es, ¿cómo haces para equilibrar tú en la velocidad donde muchas veces todo era para ayer con respecto a temas de investigación? No sé, o si te ha pasado, es decir, que está en el afán de tener que entregar algo para ayer. Sí, sí pasa. Em, a veces es mucho más como la presión que el mismo producto se pone. Hay que saber diferenciar, creo yo. Hay veces que la presión sí es real, hay veces que la presión viene desde muy arriba en la organización y sí hay que darle con todo a ese tipo de proyectos. Ha habido veces que es, deja todo lo que estás haciendo y enfócate en esto nada más. Y hay veces que el la presión o como la urgencia es una urgencia falsa. Es una urgencia que a veces viene de una persona que se está haciendo ideas y que cree que ya debería estar por ayer, pero realmente nadie más le está poniendo la presión, es solamente una presión que esa persona está creando. Entonces, hay que saber diferenciar entre esas 2. Y eso a mí es una cosa que me ha ayudado mucho en cuanto a saber definir a qué le dedico mi energía versus a qué no le dedico mi energía. Y también lo que habíamos mencionado al principio, o sea, qué tanto las cosas que son urgentes están alineadas con el roadmap o con las prioridades que tenemos para este año fiscal. Ok. Ya estamos por concluir y ahorita quiero que hablemos un poco sobre el tema de la ética. Digamos que el tipo de investigación que tú haces, que es casi que multicultural y tal vez en múltiples idiomas, tal vez, la ética es un punto clave desde la recolección de la muestra y el manejo de la información. ¿Qué buenas prácticas tal vez o principios podrías tal vez comunicarnos o trasladarnos de tu trabajo? Sí, dentro de Microsoft tenemos medidas muy estrictas de cuánto tiempo este,
por cuánto tiempo hacemos storage o guardamos la información de nuestros clientes o de nuestros usuarios. Entonces, esa yo creo que es una de las principales cosas que podría compartir, al respecto, porque es muy importante que todos esos datos que uno captura, que uno, con los que uno trabaja, primero que nada, nunca los compartas con personas externas. Segundo, si los vas a compartir con compañeros o cosas así, o personas de tu equipo, tienes que estar súper consciente de por cuánto tiempo se los vas a compartir. Y número tres, uno mismo también tiene que hacer como conciencia de por cuánto tiempo tú vas a estar guardando esa información. Aparte, toda esa información siempre debe de estar protegida en la nube, como quien dice, en plataformas dentro de la nube que sean compliant, con los requerimientos de Microsoft y de nuestros clientes. Entonces, esa es una de las cosas principales que yo podría compartir alrededor de el manejo de datos, el manejo de información de, de nuestros participantes o de nuestros clientes. Em, Fuera de eso, no sé si tengas alguna pregunta más específica en cuanto a la cuestión de ética. Me gustaría ahora explorar un poco, en caso tal de que hayas tenido la oportunidad, o si no, un poco entender también cuál es tu planteamiento al respecto con la investigación, pero ahora utilizando inteligencia artificial, el crear usuarios sintéticos, el procesar datos con alguna solución de inteligencia artificial. Cuéntame al respecto, por favor. Sí, fíjate que la parte de los usuarios sintéticos ha sido una, una pregunta que ha estado dentro de nuestro equipo por ya algunos meses. Este, Hay personas que están a favor, hay personas que están en contra. Yo soy de la idea de que no vamos a poderlo parar. Entonces, como investigadores, es nuestro deber el informar de manera adecuada a las personas que estén usando usuarios sintéticos, porque sabemos que va a pasar, sabemos que lo van a usar dentro de nuestra organización eventualmente, si no es que ya lo están usando, pero ¿cómo equipas a esos, no cómo equipas, bueno, sí, cómo equipas a esos equipos, vaya la redundancia, este, con las herramientas adecuadas para que las sepan usar de manera ética, de manera correcta, sin abusar al 100% de ese tipo de herramientas, como lo son los usuarios sintéticos. Este, entonces, ahorita estamos en una etapa en la que en vez de decir no, no vamos a usarlos o no, no los usen o tratar de poner resistencia, estamos en una etapa en la que estamos tratando de apoyar esos equipos que los quieren usar para que los usen de la manera más adecuada, de la manera más informada y que no vayan a cometer errores que puedan llegar a impactar a los productos, ¿verdad? En el aspecto de utilizar herramientas para análisis de información, yo soy 100% pro de utilizarlas. Hay que saber utilizarlas. Por eso es sumamente importante que uno como investigador sepa cómo funcionan esas herramientas. Primero, cómo funciona un análisis de información, sin utilizar una herramienta. Es como cuando uno estaba en la primaria y que te enseñaban a hacer multiplicaciones y divisiones sin una calculadora. Es exactamente lo mismo. Uno tiene que saber cómo funcionan las cosas sin la herramienta digital. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? Porque ahorita estamos en una época donde la inteligencia artificial Adem a pesar de que está muy avanzada, todavía puede caer en alucinaciones. Entonces, es sumamente importante que nosotros sepamos identificar ese tipo de alucinaciones al momento de trabajar con estas herramientas y no creer al 100% todo lo que nos están contando o todos los datos que nos está lanzando la inteligencia artificial al momento de hacer el análisis. Entonces, para mí, o sea, yo sí soy pro de utilizar esas herramientas. Sinceramente, me han
em, me han ayudado mucho en estos últimos meses con las cargas de trabajo que hemos tenido. He podido agilizar bastante los procesos, pero sí es sumamente importante que siempre los veamos con lupita, Ujú. porque todavía no están en un punto en el que van a poder hacer 100% nuestro trabajo. Y aparte, la otra cosa es que sí, a lo mejor te va a ayudar a sintetizar datos y a analizarlo, pero al final de cuentas, tú como investigador eres la persona que va a ayudar a la toma de decisiones de tu equipo. Y esa toma de decisiones y la forma en la que tú am, creas las recomendaciones para que el equipo tome decisiones, eso es algo que ahorita la inteligencia artificial todavía no tiene muy claro, todavía no tienen una gran visibilidad en cuanto a cómo está el producto, cómo está el negocio y cómo están los equipos, como para que puedan generar esas recomendaciones también. Entonces, eso es también muy importante y creo que es uno de los valores agregados que tenemos todavía los investigadores como aparte de la inteligencia artificial, de que sí podemos utilizarla para analizar la información, pero al final de cuentas todavía está ese factor humano que tienen que tener los datos y tienen que tener también la recomendación que vamos a hacer. Ahora me gustaría conocer un poco cuál es tu visión, cuál es tu punto de vista tal vez con respecto hacia dónde nos vamos a mover en un periodo corto de tiempo, un año, 2 años, Ujú. cuando la inteligencia artificial ya ocupa nuestro día a día y posiblemente en algunos casos está desplazando el trabajo de algunos perfiles o está comprimiendo los equipos y ya un rol puede hacer varias tareas si se equipa muy bien con AI. ¿Qué piensas tú que va a pasar con el papel del diseñador de producto? Para la parte del diseñador del producto, sí, bueno, yo no soy diseñadora de producto, soy in between, porque al final de cuentas sí hacemos muchas recomendaciones de diseño, este, pero es que yo veo al diseñador de producto como alguien que también usa Figma y hacen Ok. todos los prototipos y así. Yo no hago ese tipo de trabajo todavía, o bueno, yo no hago ese tipo de trabajo más bien, pero este, Tal vez al research, de pronto en tu caso. al research, sí. Es complicado porque justamente em, escuchando el otro día otro podcast acerca de cómo se cree que va a ser la inteligencia artificial en un futuro, este, y de cómo también la parte de poner como ciertas normas alrededor de cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial dentro de nuestros trabajos y cómo las empresas también deben de estar reguladas para el uso de la inteligencia artificial, que creo que eso es algo que ahorita en muchos países no se está hablando tanto. Creo que apenas la semana pasada la Unión Europea empezaron a trabajar y a lanzar ya una iniciativa de cómo utilizar la inteligencia artificial, de manera responsable. Este, puede llegar a salirse de control, sí. Es algo que mucha gente muy inteligente ha hablado de ello y que es un concern. Este, pero bueno, considerando que confiando en que vamos a tener regulaciones alrededor, em, y que las empresas van a todavía tener que tener cierto capital humano para trabajar y para lanzar productos y lo que sea, este, es importante sí identificar que los perfiles van a cambiar mucho. Como dices tú, sí va a haber ese rol en el que vamos a volver a ser unicornios, probablemente, porque venimos el UX viene de un mundo donde éramos todos unicornios y luego nos especializamos y ahorita
creo que vamos de nuevo a ser unicornios otra vez, o al menos eso es lo que yo estoy viendo dentro de Microsoft, porque se está promoviendo mucho el que aprendamos a hacer vibe coding, el que aprendamos a hacer, a utilizar herramientas de análisis de información con AI, el que aprendamos a hacer prototipos rápidos con la ayuda de FigJam y AI, ¿no? Entonces, o de Figma más bien y AI. Entonces, creo que sí va a evolucionar mucho el rol de todos, no nada más del product designer, no nada más del UX researcher. Em, el de todos va a evolucionar mucho y creo que al final de cuentas, aquellas personas que van a lograr sobrellevar esa ola de cambios van a ser aquellos que realmente tengan dentro de su perfil el uso de herramientas con inteligencia artificial y que le agreguen a su perfil de product design no solamente el skill de product design, sino que ahora yo también sé codificar y les puedo entregar tal vez a los desarrolladores un producto de un prototipo, digamos, visual de lo que yo estoy diseñando. Y yo como investigadora probablemente vaya a tener yo que crear algunos prototipos para aligerar un poco también la carga de ese product designer, ayudándome con la inteligencia artificial. Entonces, se, se va a volver un rol bastante mixto. También dentro del área de research se está hablando mucho de que ahora nos vamos a enfocar más a investigación estratégica, eh, Ok. que vamos a estar dedicando más nuestro tiempo a cómo agilizamos la toma de decisiones de las personas que están más arriba, ¿no? Con datos. Entonces, todo eso es investigación estratégica, que sí vamos a seguir haciendo usability studies y cosas así, sí, pero creo que eso ya va a pasar a ser algo más de segundo plano, en donde nos vamos a ayudar mucho de la inteligencia artificial y nuestra cabecita va a enfocarse más a toda esta parte de investigación estratégica, que al final de cuentas es un área súper divertida, es un área de mucha ambigüedad, pero es un área que eleva mucho también la disciplina del research. Entonces es algo que a mí me emociona mucho. Espero no arrepentirme en un futuro, pero sí me emociona mucho. Es algo que ya incluso ya estoy haciendo dentro de mi rol y que me encanta. O sea, me encanta poderme enfocar un poco más en esa parte estratégica y como te digo, con la ayuda de la inteligencia artificial ha sido mucho más fácil poder tocar más áreas y más espacios que hace un año, la verdad, no me hubiera imaginado que hubiera podido tener este nivel de alcance que tengo ahorita. Y encaminado un poco a esa amplitud del rol y la evolución que supone, ¿cuáles son ahora entonces esos intereses? ¿Dónde está esa curiosidad intelectual? ¿En qué la estás enfocando? ¿Qué estás buscando aprender? Sí, fíjate que es más acerca de cómo funciona el negocio. O sea, es más como hacerme esas preguntas de qué es lo que va a impactar a nuestros clientes económicamente, ¿no? O sea, como cómo podemos definir mejores productos que realmente tengan un impacto económico en nuestros clientes o un impacto en el área de productividad, en el área de eficiencia, en donde, cómo logramos hacer que el costo total de, de tener un producto se reduzca para ellos o cómo diferentes áreas impactan el costo total de tener un producto, ¿sabes? Entonces estamos enfocándonos más en ese tipo de preguntas que son bastante estratégicas, pero que al final de cuentas están ligadas muy de cerca con el roadmap del diseño de un producto, porque al final de cuentas conociendo bien cómo se impactan esas áreas de costo total, nosotros también podemos ayudar a los diseñadores y a los product managers a enfocar la energía en features o en
cosas nuevas que vengan para el producto que realmente vayan a impactar esas áreas y que al final de cuentas se convierta en un return of investment eh, más grande para nosotros. Perfecto. Y ya para concluir, Shari, me gustaría precisamente cerrar con cuál sería ese consejo que hoy, con lo que has caminado y seguramente con lo que te queda por caminar en tu carrera, pero mirando en retrospectiva, ¿cuál sería ese consejo que te darías a ti misma cuando estabas recién iniciando tu carrera profesional como diseñadora o como investigadora, mejor dicho? Mm, es una muy buena pregunta. Este, yo creo que muy probablemente el cuestionar más, am, cuestionar más lo que las personas de arriba dicen. Este, y no tener miedo de hablar, no tener miedo de speak up, ¿no? Como dicen, de que si tú estás viendo que cierta investigación está saliendo de cierta manera y no es realmente lo que las personas estaban esperando, o sea, como que no tener miedo de compartir esos datos, no tener miedo de socializar esa información con otras personas. Este, creo que muchas veces en yo creo que también es por parte de la cultura latinoamericana, que luego tenemos mucho miedo como de retar a las personas de arriba. En cambio, una cosa que he notado mucho de la cultura americana es que las cosas no funcionan así. Mucha gente reta desde muy abajo y, y eso no se ve como algo malo, sino se ve como una una capacidad de liderazgo o una característica de liderazgo. Entonces, creo que esa sería como una de mis lecciones que me gustaría saber desde más joven. El hecho de retar, el hecho de que si tienes los datos y la información dice cierta cosa, o sea, los datos hablan de cierta cosa, no tener miedo de tal vez contradecir a las personas, incluso, porque al final de cuentas es una característica del liderazgo y, y es algo que todos deberíamos de poder sentirnos libres de utilizar. Perfecto. Vale, con eso llegamos al final de esta conversación y no queda más que agradecimientos por habernos permitido conocer un poco de toda tu experiencia. No, muchas gracias a ti, Manu, por el espacio y em, espero que sea útil para muchas personas. Siempre disponible para conectar en LinkedIn y también, pues, para si tienen preguntas relacionadas con research o algo, feliz de contestarlas también. Vale, comunidad, dejaré la información de Shari en la descripción del video y ya saben, esto es Design Founders, conversaciones que necesitas escuchar 2 veces. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.